Bueno, vamos a ver entonces de la cirugía gástrica. En realidad son dos temas, como les comentaba, la cirugía gástrica y gastrointestinal. Y vamos a comenzar con la parte de la cirugía gástrica, que de alguna manera también nos interesa porque son mucha patología gastrointestinal la que tenemos en nuestro medio. Y nos interesa mucho hablar sobre la nomenclatura, ¿sí? La forma en la que los médicos y los cirujanos especialmente hacemos nuestro lenguaje diario. es, el, es nuestro lenguaje en el cual nosotros podemos expresarnos, que es totalmente diferente a lo que pueden expresarse, digamos, en otras especialidades o en otras carreras también, ¿no? Entonces, la gastroscopía, por ejemplo, que viene a ser un estudio del estudio, la visualización del, del estómago, ¿no? Que antiguamente solamente, como se veía en la parte izquierda de la pantalla, podía visualizar el que realizaba el estudio, ¿no? Y como ven en la parte inferior, visualización de la mucosa del estómago actualmente puede hacerlo el gastroenterólogo o el cirujano, y la imagen se va se va a expresar a través de un monitor en el cual todos los estudiantes pueden visualizar lo que está viendo el médico, ¿no? Entonces, vendría a ser una visualización, ¿no? Es un procedimiento endoscópico donde vamos a visualizar la mucosa gástrica. Una cosa es la gastroscopía y otra cosa sería la endoscopía alta, ¿no? Como procedimiento. La endoscopía alta en realidad es una visualización del esófago, del estómago y de la primera parte del duodeno, ¿no? Pero si solo hablamos de gastroscopía, entonces el sufijo oscopía, ustedes ya saben, el doctor Arrieta les dio en las primeras clases, viene a ser la visualización. Entonces, los sufijos son muy importantes para que nosotros podamos entendernos. Así no estamos realizando explicaciones en cada procedimiento que hacemos, sino usando los sufijos ya podemos expresar lo que nosotros requerimos que se entienda especialmente en las visitas médicas, que son eh, lo que los estudiantes van a presentar al paciente, ¿no? Ese es el martirio de cada interno, el hacer la visita médica, porque tiene que presentar un resumen de la historia clínica con los sufijos que corresponden, ¿no? No van a colocar, se visualizó la mucosa del estómago, cuando pueden decir gastroscopía. Ese es un ejemplo solamente. La gastrotomía, el sufijo tomía vendría a ser corte, ¿no? Apertura en este caso, ¿no? Es una apertura del estómago que puede tener diferentes objetivos. Podemos explorar dentro del estómago, podemos sacar una parte de la lesión, un pólipo, una lesión levantada que puede haber en la mucosa gástrica, o podemos hacer un corte para hacer unas uniones, anastomosis, ¿no? O retirar cuerpos extraños, ¿no? Que lo más común de cuerpos extraños viene a ser si ustedes saben, retirar el pelo, ¿no? La gente que se come el pelo, que tiene una tricofagia, puede, no se deglute, no se digiere el pelo en el estómago, entonces hacer la resección, el corte en el estómago para sacar estos cuerpos extraños, ¿no? Y obviamente después de hacer la gastrotomía, el siguiente paso sería hacer una gastrografía. Otro sufijo, ostomía. Estamos hablando especialmente sobre el estómago, ¿no? La gastrostomía vendría a ser el abocamiento, ¿sí? ¿Qué es abocar? El llevar, en este caso, la mucosa, el contenido de la mucosa gástrica hacia el exterior. Esa sería una gastrostomía, ¿sí? ¿A quiénes podemos hacer una gastrostomía? La gastrostomía, o el término ostomía, en las clases, sobre todo se usa en todos aquellos temas digestivo, ¿sí? Sistema digestivo, urinario y respiratorio, ¿sí? Eh, Ustedes pueden en cualquiera de esos tres digestivos
cualquiera de esos tres aparatos pueden usar el término ostomía. Les doy un ejemplo. En la parte digestiva, gastrostomía. En la parte urinaria, cistostomía. Y en la parte respiratoria, traqueostomía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, en estos tres aparatos podemos usar este término de ostomía. No van a poder usar en los órganos físicos, ¿no? Es más difícil, ¿no? Pero en general, en estos tres tipos de sistemas que les acabo de nombrar, es más fácil realizar las gastrostomías. ¿A quiénes? Especialmente a pacientes que tienen un proceso obstructivo neoplásico. ¿Pero en qué parte? En la primera parte, en la parte en la cual está el estómago, el esófago y la orofaringe. Entonces ahí podremos realizar un abocamiento de la mucosa del estómago hacia el exterior. Pero no podemos hacerlo, obviamente, en el paciente. Tiene una obstrucción en el duodeno, en el píloro, no tiene sentido hacerle una gastrostomía. Por eso ahí dice en la parte inferior que es una contraindicación. Pero todo lo que corresponde a trauma, como dicen, cabeza y cuello, enfermedades neurológicas, lesiones del esófago, lo que esté encima del estómago, ustedes tranquilamente se puede indicar una gastrostomía. Hay varias, ¿sí? En el transcurrir de los años, las gastrostomías han ido avanzando y evolucionando y le han hecho un tunelcito y le han hecho dos puntitos más y uno lo ha fijado a la pared abdominal, otro no lo ha fijado. Entonces, cada uno ha ido colocando su nombre en cada uno de estos términos. Ahí está en el dibujo se ve una gastrostomía sencilla, que no necesita gran cosa. Fíjense cómo la mucosa del estómago está pegada a la pared abdominal, por lo tanto, esto nos sirve para que podamos alimentar al paciente, que esa es una de las funciones fundamentales, la gastrostomía. Entonces, como hay varios cirujanos, endoscopistas que han intentado hacer estas gastrostomías desde la época de 1920, 30, está todo descrito en el libro de técnica quirúrgica de Bertolengi. Entonces, de acuerdo a cada técnica, les repito, tenemos una simple de Finochieto, que es la que estamos viendo, tenemos la gastrostomía de Stamm, Janeway, Beck-Janu, Witzel, y la que actualmente hacemos es la percutánea, ¿sí? Endoscopia. La cirugía ha ido evolucionando, por eso es que yo soy un acérrimo defensor de la cirugía por mínima invasión, porque ya la cirugía abierta está pasando a un segundo plano, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también nosotros en nuestra evolución natural de la cirugía deberíamos también enseñarles a ustedes lo que en mis grupos hacemos, ¿no? Instrumental de cirugía laparoscópica, las torres laparoscópicas, porque si bien en los hospitales donde van a rotar o donde han empezado a rotar no van a ver mucha cirugía laparoscópica, es el presente y es el futuro. Entonces, necesitamos que ustedes sepan y conozcan sobre todos los instrumentos de cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, fíjense cómo varias técnicas, todas las técnicas que estamos viendo ahí son de cirugía abierta, ¿sí? Que se realizaba hace 100 años, ¿no? Pero actualmente, como dice eh, aquí en las últimas dos palabras, la gastrostomía percutánea endoscópica es la que actualmente hacemos, ¿sí? Porque para las demás necesitamos hacer una laparotomía. Imagínense hacer una laparotomía de 20 centímetros para colocar un orificio de 1 centímetro, ¿no? Entonces no justifica. Por eso es que hacemos actualmente la percutánea. Hablando de la gastrostomía, usamos una sonda que se denomina Petzer. Entonces, ahí les estoy colocando, es un abocamiento, ¿sí? ¿Qué es el abocar? El que salga, ¿sí? Al exterior. Ya les repetí eso. Entonces, esta gastrostomía podemos hacer con una sonda Petzer. La sonda que ven ustedes en la parte inferior derecha, esa es una sonda Petzer, que es como un paraguas, digamos, abierto en la mucosa gástrica, en el cual nosotros se va a impedir de que la sonda pueda retirarse fácilmente, ¿no? Porque hay pacientes obviamente que tienen
patologías neurológicas y que empiezan a estirar las sondas, ¿no? En este caso nos funciona bien. Y en la parte superior izquierda, ustedes ven el dibujo de una sonda que no es Petzer, ¿no? En muchos hospitales todavía he visto usar mucho en el Vietnam, que usamos una sonda Foley, ¿sí? Como una sonda de gastrostomía. Entonces ahí fíjense, una sonda Foley y una sonda Petzer, que son las ideales para hacer una gastrostomía. Tiempo de permanencia, la sonda puede ser temporaria. ¿Sí? Un paciente que ha tenido un TEC moderado, que ha estado 2 o 3 semanas en terapia intensiva y que ha ido recuperando paulatinamente las funciones motrices, puede tener una gastrostomía durante 2 o 3 semanas. En cuanto empieza a deglutir, en cuanto empieza el desmiedo cerebral, pues se retira entonces y deja de ser una sonda y es una gastrostomía temporaria. Fíjense el dibujo que solamente tenemos el orificio por donde sale la sonda de alimentación, que es la gastrostomía, ¿sí? Esta es una percutánea endoscópica, ¿sí? Entonces, solamente es un orificio de 1 centímetro por donde entra la sonda. Entonces, antes del 2000 hacia atrás, bueno, todavía he visto hace unos 3 o 4 años, hacemos una laparotomía de unos 20 centímetros para poder hacer por contraabertura un orificio de 1 centímetro, ¿no? Entonces, ¿para qué nos usan estas gastrostomías? Alimentación, les he dicho, descompresión, también puede ser, usando una zona nasogástrica, pero sobre todo para alimentar al paciente que ha podido tener un traumatismo cráneoencefálico. Se deja en forma permanente también en pacientes que tienen una patología maligna como cáncer de esófago o trastornos permanentes de la deglución, en el cual van a necesitar sí o sí una gastrostomía permanente. ¿Sí? Nuevamente les muestro ahí una gastrostomía percutánea. ¿Sí? Solamente van a ver el orificio de la gastrostomía, de la sonda. Nada más, no van a ver una o una laparotomía. La gastrostomía simple consiste en abocar directamente la pared abdominal a la cara anterior del estómago. Entonces esto está haciendo una fístula, ¿sí? Una comunicación desde la mucosa hacia la pared abdominal gracias a esta sonda de Petzer o a la sonda Foley, ¿no? Ahora, hay varios, como les decía, este procedimiento esfinteriano significa que nos va a permitir que los músculos de la pared abdominal funcionen como si fuera un esfínter durante la... ¿Qué les parece? Quizá un familiar o ustedes para hacer una gastrostomía. Entonces, a este procedimiento tunelizado se hacen 3, 4 puntos a nivel del estómago para abocar al exterior a la sonda, o si no, se coloca, hace una jareta invaginante alrededor del estómago para también abocarlo. Todas estas técnicas, no les doy yo mucha importancia a estas técnicas que están acá expresando la tunelizada, la tal. ¿Por qué? Porque todo eso se hacía cuando hacíamos ese procedimiento que están viendo en la imagen, ¿no? Hacíamos una laparotomía para hacer una gastrostomía, ¿no? Pero ya gracias a la endoscopía percutánea, entonces obviamente no necesitamos tunelizar, abocar, hacer jaretas, ni nada. Es mucho más sencillo el procedimiento de la gastrostomía. Obviamente ya no se debería hacer una gastrostomía, una laparotomía para hacer una gastrostomía, ¿sí? Eso se hacía hace 30 años, ¿no? Entonces no había opción ahí, ¿no? Decían, vamos a operarlo para hacer una gastrostomía, ¿no? Era todo un procedimiento para hacer un orificio de 1 centímetro. Es como decir ahora, me van a operar la vesícula abierta, ¿no? Absurdo. O me van a hacer apéndice abierto, ¿no? Entonces, actualmente el gol estándar es laparoscópico. Si no se hace, uno, es porque el cirujano no sabe. Porque está en clases y no puede escuchar. Bueno, hay varias gastrostomías. Sus micrófonos están abiertos, por favor. Viene a ser la gastrostomía de Stamm, ¿sí? Haciendo, como se fijan ahí, incisión mediana supraumbilical, ¿sí? Y vamos aperturando todos los planos, porque tenemos que entrar a través de la línea media hasta el estómago, donde vamos a hacer una jareta, introducimos la sonda de Petzer y esta sonda sale por contraabertura,
Eso es lo que, en la imagen lo que se ve es contraabertura. La abertura es la incisión mediana supraumbilical y el orificio de la sonda sale por otro lugar. Eso es la contraabertura, ¿sí? Y esto es lo que actualmente se hace y deberíamos hacer, obviamente no todos se actualizan y todos quieren modernizarse. Los cirujanos somos los únicos médicos, yo creo que estamos de la mano de la tecnología, ¿sí? Las demás especialidades creo que muy poco, pero nosotros somos los que más vamos a la mano de la tecnología, ¿no? Que ya estamos inclusive en la era del robot, ¿no? Con el Da Vinci. Y no creo que haya alguna otra especialidad que esté avanzando así de la mano de la tecnología. Entonces nosotros no nos podemos quedar de atrás, ¿sí? Las cirugías abiertas, las cirugías antiguas, de hacer laparotomías, de hacer grandes resecciones, eso se ha quedado ya en el pasado, ¿no? Actualmente el presente es la laparoscopía y nuestro futuro cercano es el robot, ¿no? El Da Vinci, ¿no? En los 80, cuando salió la laparoscopía, nuestros profesores decían que era difícil de que llegue a Bolivia porque era un procedimiento, un instrumental muy caro, ¿no? Después de 5 o 10 años, todo baja de precio, todo se vuelve más fácil, los chinos comienzan a fabricar y bueno, entonces empieza a llegar todo a nuestro medio, ¿no? Actualmente todavía sigue siendo caro el Da Vinci, el robot, pero ya están empezando a comprar en toda Sudamérica los robots para poder trabajar, se hace mucha cirugía colorectal, se hace cirugía abdominal, y cirugía de tiroides, cirugía de cráneo. Entonces, nosotros tenemos que ir evolucionando de acuerdo a la tecnología que también que se va presentando. Entonces, en este caso, las laparotomías para una gastrostomía, yo creo que ya no está permitido, ¿sí? Hay que hacer esto, lo que dice ahí, es una gastrostomía percutánea endoscópica. Se introduce el endoscopio, como se ve en una de las imágenes, el paciente está en decúbito lateral, se apaga la luz donde está el paciente y con ese endoscopio se ilumina la cara anterior del estómago y van a poder visualizar la luz a través de la pared abdominal, donde se introduce una aguja o una guía donde el endoscopista lo estira hasta la boca del paciente y a nivel de la boca del paciente introduce la sonda. Esa sonda atraviesa el estómago, se hace una incisión de 1 centímetro a nivel de la pared abdominal y directamente sale hacia el exterior sin hacer ningún procedimiento más. Entonces, esa es una gastrostomía endoscópica percutánea. ¿Hay complicaciones? Por supuesto que sí. Todo procedimiento quirúrgico tiene complicaciones, todo procedimiento quirúrgico nos da la posibilidad de que pueda haber alguna falla o algún elemento que nos pueda hacer tener un poco de miedo con las complicaciones. La hemorragia, si van a entrar directamente o se entra sobre un vaso que está muy hipertrofiado, dilatado, puede ser. Las infecciones, cuando el ácido del estómago puede salir al exterior y se puede infectar, o la fuga del contenido gástrico, ¿sí? O directamente a veces la sonda viene en la emergencia porque la sonda se contamina. Entonces también es una complicación que tenemos que observar. Otro sufijo, anastomosis. ¿Qué es la anastomosis? La unión, ¿sí? Entonces hay procedimientos quirúrgicos en los cuales se puede unir el estómago con el yeyuno o el estómago con el duodeno, ¿sí? Si decimos gastroenteroanastomosis, estamos hablando que hay una unión del estómago con el intestino. No estamos especificando de qué parte, ¿sí? Es una gastroenteroanastomosis. Si queremos ser más específicos, hubiéramos dicho una gastroduodenoanastomosis o gastroyeyunoanastomosis. En este caso, diciendo entero, nos estamos refiriendo a cualquier parte del intestino delgado. Cuando se hacen gastroenteroanastomosis, cuando hay una obstrucción en el píloro, ¿sí? Entonces, el píloro tiene un orificio de menos de 1 centímetro, a veces medio centímetro o menos. Entonces, el alimento tiene que salir del estómago bien digerido. Ahora, si hay úlceras a nivel del píloro que son estenosantes, que se estrechan, entonces, pues tenemos que ver otra forma de que el alimento pase al tubo digestivo y podemos hacer una gastroenteroanastomosis, ¿sí? Otra indicación es que la fístula del estómago esté situada en el lugar declive, vale decir, la zona donde se comunica el estómago con el intestino. O que la boca de anastomosis entre el estómago y el intestino tenga menos de 5 centímetros. Entonces necesitamos hacer una gastroenteroanastomosis.
Las gastroenteroblastosis como cirugía única con el objeto de evitar que el paciente muera por desnutrición, porque si está cerrado el orificio pilórico, entonces el paciente no va a deglutir. Lo único que va a hacer es vomitar y vomitar y vomitar. Por lo tanto, el paciente con problemas de úlceras a nivel del píloro, lo único que va a producir es que el estómago aumente de tamaño, ¿sí? Entonces, este estómago se llama retencionista, porque es todo lo que come el paciente, lo puede tener 1 a 2 horas y luego comienza a vomitar. Entonces ahí tenemos que pensar en hacer una gastroenteroanastomosis, ¿sí? Como se ven en las imágenes, se puede resecar el estómago y llevar el intestino para unirse a la parte superior del estómago. O sacar una parte del estómago y hacer una nueva unión hacia el intestino, al estómago. Entonces existen varios lugares en el estómago para hacer la anastomosis con el intestino. Puede ser por delante del colon o puede ser a través del mesocolónico, ¿sí? Si vamos a unir el yeyuno o el ilion hacia el estómago por delante del colon, entonces se llama precolónica, ¿sí? Entonces es una gastroenteroanastomosis anterior y precolónica. Podemos hacer una gastroenteroanastomosis también posterior, pero tiene que ir por detrás del colon, pero a través del meso del colon, ¿sí? Hay que cuidar bien que no entrar sobre arterias que están irrigando el meso colónico, pero podemos ingresar por la cara posterior del colon a través del meso y es una gastroenteroanastomosis posterior, ¿sí? Hay varias técnicas también antiguas que unen el estómago con el intestino, como esa técnica de Brown, donde hay una anastomosis entérica después de verse unido con el estómago, ¿no? De esta manera, lo que intentaban ellos hacer era que el contenido de la vesícula, de las vías biliares y del páncreas lleguen al estómago, porque tiene otro tipo de pH y eso puede causar un sangrado en la mucosa gástrica. Hay 2 términos también que debemos conocer cuando hacemos las anastomosis entre el estómago y el intestino. Anisoperistáltica e isoperistáltica, ¿sí? Isoperistáltica significa que está yendo en la misma dirección el peristaltismo del estómago y del intestino. Anisoperistáltica significa que la contracción, el peristaltismo es totalmente contrario del intestino, es contrario al del estómago. Entonces, esos 2 elementos hay que fijarse mucho cuando uno hace la cirugía, porque nosotros necesitamos que estas técnicas sean sobre todo isoperistálticas, lo que hace que haya una continuidad del contenido del estómago que pase al intestino. Porque si hacemos anisoperistáltica, entonces va a haber una pelea continua entre la contracción del estómago y del intestino. Entonces, las técnicas iso y anisoperistálticas son muy importantes definirlas durante la cirugía. ¿Qué complicaciones hay de las gastroenteroanastomosis? Puede haber un círculo vicioso donde el contenido del estómago vaya al asa aferente y retorna al estómago. Entonces, como un círculo, entra y sale, entra y sale. Y eso va a producir que el paciente primero no se alimente y esa alcalinidad que está yendo hacia la acidez del estómago puede producirnos gastritis alcalina, inclusive una úlcera alcalina. Vamos a hablar un poco de la vagotomía, también en el tema, pero necesitamos hablar sobre las vagotomías, que viene a ser en realidad procedimientos que consisten y que se utilizan solamente y se utilizaban mucho antiguamente cuando habían úlceras gástricas, ¿sí? Se dejaron de hacer las gastrostomías, las vagotomías, perdón, cuando se descubrió la bomba de protones, ¿no? O la ranitidina y el omeprazol. En ese momento dejaron de hacer estas cirugías donde básicamente hacían un corte del nervio vago, ¿sí? Podían cortarlo en la parte superior, podían cortar las ramas que están irrigando la curvatura menor o solamente la rama, la pata de ganso del latarjet. Entonces, esto producía una disminución de la secreción del ácido clorhídrico, por lo tanto, la acidez disminuía. Por lo tanto, los pacientes con úlceras o gastritis dejaban de tener
esta patología. Pero estos pacientes dejaban de tener una contracción adecuada a nivel del píloro, ¿sí? Entonces, el paciente también tenía una complicación que era un estómago retencionista. Por lo tanto, necesitábamos nosotros realizar un procedimiento a nivel del píloro. Si ustedes alguna vez ven una endoscopía alta, donde se ve el estómago y el orificio de salida, que es el píloro, van a observar que el orificio no mide más de 1 centímetro. Inclusive en algunos pacientes o mujeres hasta medio centímetro. Pues imagínense ustedes que se tragan un pedazo de carne de 3 centímetros o de 2 centímetros, que apenas entra a veces por el esófago, ¿cómo va a atravesar por ese orificio de medio centímetro? ¿Comprenden? El estómago es el que se encarga de destrozar todo el alimento. Pero cuando la vagotomía, se realiza la vagotomía, estamos tratando la úlcera, la gastritis del estómago, pero producimos una contracción intensa a nivel del músculo pilórico. ¿Se entiende? Entonces provocábamos estómagos retencionistas, estómagos que no hacían que el alimento pase al duodeno, al yeyuno, al ilion. Entonces el paciente empezaba a vomitar. Entonces los cirujanos idearon, asociado a la técnica de la vagotomía, de la sección del vago, asociaron una técnica para aumentar este orificio pilórico, ¿sí? Pero también con la evolución de los años, dijeron no es necesario hacer la sección tan cerca de tan cerca del estómago, ¿no? Porque hacían la sección justamente en la entrada del esófago al estómago. ¿Por qué no hacemos una vagotomía selectiva? ¿Sí? Entonces las vagotomías van a llegar a ser troncular, selectiva y supraselectiva. Las vagotomías selectivas, en la troncular se cortaba el nervio, como dice acá, a nivel del tronco, ¿sí? En la parte inicial entre el esófago y el estómago. Entonces dijeron los cirujanos, hagamos una vagotomía, una sección del nervio selectiva. Sí, la última parte del nervio vago que está en la curvatura menor, entonces no seccionábamos a nivel del tronco, como se ve en la imagen, ¿sí? Sino hacíamos una selectiva un poco más abajo, acá de color celeste. Esa era una vagotomía selectiva donde el ramo extragástrico lo dejábamos indemne. A pesar de eso, seguíamos teniendo un problema a nivel de la contracción del píloro, o sea, teníamos estómagos retencionistas. Entonces, se ideó la vagotomía supraselectiva, ¿sí? Acá de color fucsia. ¿Qué se hacía? Se seccionaba todos los nervios que llegaban a la curvatura menor del estómago, excepto el ramo gástrico de la target, ¿sí? Tal vez si ustedes no han llevado anatomía como corresponde, va a ser un poco difícil entender la parte anatómica. Yo siempre a mis estudiantes les repito que la base de la técnica quirúrgica y de la cirugía es la anatomía. O sea que si no han repasado, si no tienen un conocimiento básico de la anatomía, es muy complicado que entiendan cirugía. Medicina seguramente sí, pero cirugía es muy complicado. Por eso tienen, por su parte, ustedes tratar de revisar otra vez los nervios, dónde termina el vago derecho, dónde termina el vago izquierdo, qué es el plexo solar, cuáles son los ramos del tronco celíaco, etcétera, 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 porque la anatomía quirúrgica nos sirve mucho para entender muchos procedimientos quirúrgicos. Yo no puedo enseñarles a hacer una gastrectomía si ustedes no saben las partes del estómago. Tendría que enseñarles las partes del estómago y eso ya lo han aprendido. ¿No ven? Yo no puedo enseñarles el valor de la creatinina. Ustedes ya lo deberían saber. Entonces, cuando yo digo, vamos a operar a este paciente, su creatinina está en 2, no me pueden decir, ajá, sí, claro. Tendrían que decir, pero doctor, 2 no es alto, no es lo normal 1.2 miligramos por decilitro. Ah, sí, tienes razón. Entonces no lo vamos a operar, que lo vea el nefrólogo. Entonces, eso hace un interno y un estudiante. Pero no pueden decirme, sí, es 2 lo correcto. No pueden decir a todo, amén, amén, amén. Y eso depende de la autoformación, lamentablemente, en estos tiempos. Entonces, el ramo extragástrico de la target, que lo describe la target, que también decían que iba a contraer el píloro.
Al dejarlo libre, pensaban que al hacer esta vagotomía supraselectiva no necesitaban hacer ningún procedimiento más. Error, nuevamente error. O sea que seguíamos teniendo el problema de contracción del píloro. Por lo tanto, el estómago era retencionista. Entonces dijeron, hagamos una vagotomía, si quieren selectiva, supraselectiva, no importa, porque todas resultan igual, todas tienen el mismo procedimiento, el mismo objetivo, disminuyen la hipersecreción gástrica, el paciente queda sin gastritis, sin úlceras, pero el píloro se contrae y el alimento no pasa. Entonces, por eso se ha ideado las piloroplastías, ¿sí? En medicina, especialmente en cirugía, son sufijos. ¿Qué son los sufijos? ¿Sí? Es la última parte que se añade a un órgano para cambiarle el sentido a la palabra, ¿no? Esa es la terminología médica, ese es otro idioma, si quieren ustedes, ¿no ven? Nosotros hablamos mucho con sufijos, ¿no? En la visita médica no decimos, le ha extraído el apéndice y le ha sacado todo el lado derecho del intestino grueso. Ah, y ha tratado de unir el ilion con el colon, ¿sí? Nosotros decimos, anoche se hizo una apendicectomía, pero se complicó por una necrosis de la pared, por lo que se hizo una hemicolectomía derecha más una iliotransverso anastomosis. ¿Se entiende? Todo lo que dije la primera parte, lo que ha dicho el interno que no sabe sufijos, lo he traducido con sufijos. Por lo tanto, ustedes tienen que usar los sufijos. Entonces, ¿qué significará una piloroplastía? Exactamente. Un arreglo, ¿sí? Una zona de ampliación, en este caso, del píloro. Hay muchísimas técnicas en su libro de técnica de Ottolenghi, que es de hace casi 100 años, nos describen, porque es el padre de la técnica quirúrgica, nos describe la forma en la que podríamos hacer. Fíjense, esta técnica de Heinig Mikulicz es una incisión longitudinal que abarca 2/3 del estómago y 1/3 del duodeno, y se hace una sutura transversal, ¿entienden? Hacemos una incisión longitudinal y suturamos transversal, con el objetivo de ampliar el orificio pilórico. Entonces, aparte de la vagotomía, hacíamos la piloroplastía. Otras piloroplastías, esta es la de Jabulay, donde se hacía una gastroduodenoanastomosis, también necesitamos ampliar, o la de Finney, que también todas, como dice ahí, se amplía, el objetivo es ampliar el orificio pilórico. Todas, porque al hacer una vagotomía se estrechaba el píloro, ¿sí? Todas. Con más o menor resultado, con mejor o menor o peor resultado, pero necesitábamos hacer, ¿sí? Y eso es un poco la historia de la medicina, porque eso ocurrió en la década del 50. Cuando se descubrió el resveratrol, ¿qué creen que sucedió? Dejamos de hacer las vagotomías y las piloroplastías, porque el inhibidor de la bomba de protones y la ranitidina disminuían la secreción gástrica y el paciente dejó de tener gastritis y úlcera. O sea que al cirujano nos quitó una cirugía o dos. ¿Sí? Una pena. Una pastilla nos quitó un montón de cirugías. Pero obviamente para el beneficio del paciente. Entonces, las piloroplastías, sea selectiva, supraselectiva o troncular, iban asociados habitualmente a piloroplastías. ¿Qué es la piloroplastia? Una ampliación del orificio pilórico. Ya vieron que hay 2 o 3 técnicas que se podía realizar. Otro sufijo también del estómago, ectomía, gastrectomía. ¿Sí? ¿Qué significa la gastrectomía? Gastrectomía. Pueden comunicarse, activar y pueden responder si no siento que estoy hablando solo como loco. Mi hijo pasa por mi lado y se ríe. ¿Qué es la gastrectomía? La extirpación del estómago, doctor. La extirpación, la resección del estómago, de un segmento o de todo el estómago, depende cómo nosotros vamos a colocar su apellido, digamos. Gastrectomía parcial.
gastrectomía, como dicen los gringos, sleeve gastrectomía. ¿Qué significa eso? Manga, gastrectomía en manga, como se ve ahí, ¿se fijan? Esta es una gastrectomía en manga, porque queda como una manga y la parte de la curvatura mayor se retira, ¿no? En cirugía gástrica, por ejemplo, o cirugía bariátrica. Entonces, según la porción que vayamos a extirpar, nosotros podemos colocarles el nombre. Si hacemos una resección de un segmento del estómago, un pequeño segmento, podemos llamarle escisión. Si vamos a resecar todo el antro y el píloro, píloroantrectomía. Si vamos a resecar del píloro y el cuerpo del estómago, una gastrectomía subtotal. Si sacamos del cardias al píloro, total, es una gastrectomía total. O solamente el fondo, fundectomía. Entonces, todo eso va, depende a la zona en que queremos retirar y va habitualmente asociado a neoplasias malignas, ¿sí? Eso es lo más importante en las gastrectomías. Hay varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, en esta gastrectomía parcial, modificado por Hofmeister-Finester, como se ven ahí, consiste en cerrar la nueva boca gástrica, todo ese segmento que dejamos del cuerpo del estómago, en la parte superior, y abocar el yeyuno a una dirección que sigue el sentido isoperistáltico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que el intestino que estamos apoyando a la nueva parte del estómago tenga el suficiente espacio como para que el alimento se introduzca a través del estómago al intestino, ¿no? Entonces, cuando hay una unión entre el estómago y el yeyuno, se llama gastro-yeyuno anastomosis, ¿no? Ya saben que anastomosis es unión. Y podemos llamarlo, como dice acá también, Billroth 2. Si les dice, ¿qué hicieron este paciente? Hicimos, doctor, un Billroth 2. Entonces, ustedes ya saben que han hecho una gastro-yeyuno anastomosis. Si unen el estómago al duodeno, es un Billroth 1. Gastro-duodeno anastomosis. Entonces, la gastrectomía total viene a ser la extirpación total del estómago, que incluye el cardias y el píloro, totalmente, en procesos neoplásicos habitualmente, ¿sí? Esto se realiza y en procesos en los cuales el cáncer tiene una etapa muy avanzada. Entonces, básicamente la gastrectomía puede ser total y subtotal, ¿sí? Y si es subtotal, tenemos que aclarar si es el antro, si es el fondo, si es el cuerpo, qué parte del estómago estamos resecando. Porque si es total, ya sabemos que estamos sacando desde el cardias hasta el píloro. ¿Cuándo podemos hacer una gastrectomía subtotal? Un cáncer gástrico incipiente, del antro, localizado. Un cáncer gástrico, perdón, un crecimiento lento. O una úlcera gastroduodenal que sea complicado. Complicado significa que sea estenosado o que ha sangrado o que sea perforado. Entonces, la gastrectomía subtotal, como pueden ver ahí, en la imagen inferior, viene a ser la resección del antro y del píloro. Todo esto se saca, ¿no? Y volvemos a reconstruir esta zona con el estómago con el yeyuno, ¿sí? Tenemos un Billroth 2 o una gastro-yeyuno anastomosis. Entonces, indicaciones de gastrectomía total. ¿Cuándo sacamos totalmente el estómago? ¿Sí? Un cáncer gástrico, pero multifocal. Significa que hay múltiples focos dentro de la mucosa gástrica. O un cáncer gástrico avanzado en su etapa 3 o 4, que es la última etapa donde prácticamente ha tomado todo el estómago. Acá está un ejemplo. El tumor del estómago que ha tomado y que abarca prácticamente todo el estómago. Entonces, es una resección de la parte final del esófago hasta el píloro, ¿sí? Y vamos a subir, cortamos un asa a 60 centímetros del ángulo de Treitz, el yeyuno, y lo subimos para hacer una anastomosis con el esófago, como se ve acá. Puede hacer boca a boca, que es una anastomosis también frecuente entre el esófago y el yeyuno, término terminal, porque estamos llevando la parte final del esófago del yeyuno, o hacemos como una J, fíjense. Hacemos una J para abrir un poco más este espacio, como si fuera un estómago, y le hacemos la sutura término lateral, lateral del yeyuno y terminal del esófago, ¿sí?
y la parte final, o la parte distal, o el pie, se anastomosa del ángulo de 3, los 60 centímetros, directamente hacia el yeyuno, ¿sí? Esta técnica, acá está, es una gastrectomía total más una derivación en Y de Rux, o una esófago yeyunostomía en Y de Rux, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos hablando, yo supongo que mis colegas también les enseñan a ustedes, en cirugía son sufijos, tienen que dominar los sufijos. ¿Qué se ha hecho acá? Entonces, gastrectomía total más una esófago yeyunostomía en Y de Rux, ¿sí? Porque esto parece una Y, y esa es la terminología que nos ha dejado el cirujano que ha inventado esta técnica. Ahora, la unión entre el esófago y el yeyuno puede ser término terminal, las dos bocas se unen, o término lateral, como se ve en la imagen derecha superior. Entonces ya dijimos cuándo hacer la gastrectomía total. En cáncer gástrico puede haber complicaciones, por supuesto que pueden haber muchas complicaciones, ¿sí? ¿Cuántas arterias creen ustedes que irrigue el estómago? He preguntado cuántas, es un número, 5. Listo. ¿Sabes cuáles son? ¿Puedes nombrarlas? Son 5. Arteria ¿Cuáles son? gástrica derecha, gástrica izquierda, Bien. la gastromental, 3. arterias gástricas, amas de la esplénica, 4. ¿Cuál es la otra más? arterias diafragmáticas inferiores. Diafragmáticas. Digo, frénicas inferiores, doctor, perdón. ¿Y la gastromental izquierda? ¿No hay? ¿No hay gastromental derecha? Las más importantes, gástrica derecha, gástrica izquierda, las dos se unen en la curvatura menor del estómago y producen ramas cortas que nos irrigan la parte anterior y posterior del estómago. Gastromental derecha y gastromental izquierda. La gastromental izquierda viene de la esplénica y la derecha de la gastroduodenal. Se unen en la curvatura mayor del estómago y nos irrigan la cara anterior y posterior del estómago. Y como decía su compañero, la cara posterior por las ramas gástricas que vienen de la arteria esplénica, ¿no? Esas son básicamente las arterias más importantes que nos van a irrigar el estómago. Entonces, si un órgano tiene tanta irrigación, ¿cuál creen que va a ser la primera complicación durante una cirugía? Hemorragia, doctor. Obviamente, ya está ahí, está escrito ahí, ¿no? Entonces, lo primero va a ser hemorragias, ¿sí? Mucho sangrado. Tanto sangrado que a veces necesitamos pasarle sangre durante la cirugía al paciente. Fístulas, ¿sí? Porque a veces las suturas no son suficientemente irrigadas, entonces se producen fístulas. Después hay un síndrome de dumping que vamos a ver a continuación, o del asa aferente. Estamos hablando, en este caso, que estamos retirando totalmente el estómago, ¿sí? El síndrome del asa aferente es una dificultad para la evacuación de líquidos biliopancreáticos. Como estamos retirando nuevamente, repito, todo el estómago, al angularse una de las asas del que sale de la nueva anastomosis, o una torsión, o hay adherencias, o hay acodadura del mesocolon sobre esta zona, o puede invaginarse la boca anastomótica, entonces hay una dificultad en la evacuación de líquidos biliopancreáticos y el paciente comienza a vomitar. Por lo tanto, esto nos puede producir una complicación muy importante, que es el de el paciente comienza a desnutrirse y a deshidratarse, ¿sí? Eso en cuanto a la cirugía gástrica.